Muy buenos días, martes 6 de septiembre. Están escuchando la canción Tomorrow Belong to Me, que es de Cabaret. La mañana me pertenece, donde canta un joven rubio de ojos claros, una escena clásica del musical Cabaret, misma línea discursiva utilizada por cualquier grupo nacionalista, ¿no? Si bien es una pieza musical que comienza con un tono de canción popular nostálgica, en la medida que avanza y se desarrolla el carácter de una marcha militar, la escena, aquel joven puro, casto, se convierte en alguien agresivo y violento. De alguna manera, el reverso de la canción de Nacha Guevara contra el odio, en el que comienza de una manera y termina de otra. Bueno, estamos viviendo un momento de crecimiento del extremo nacionalismo en todas partes del mundo. No es un fenómeno solamente argentino. De hecho, vamos a escuchar algunos audios de personas relacionadas con quien intentó asesinar a la vicepresidenta. Pero primero vamos a ponerlo en contexto internacional. Había un economista que ya citamos en este programa otras veces, Nicolás Kondratiev, que él marcaba los ciclos económicos que se daban cada determinada cantidad de años. Él lo había establecido entre 48 y 60 años, lo que coincidiría con el ciclo económico de crecimiento, pudiéramos decir, de 1880 a 1910. Hay un interregno allí entre 1910 y 1930. Nuevamente la economía mundial vuelve a crecer entre 1930 y 1970, cuando comienza el New Deal. Se produce nuevamente un ralentamiento de la economía mundial en 1980, con el crecimiento de la idea podríamos decir, del neoliberalismo. Nuevamente se produce un proceso de crecimiento que se agota, o se podría decir que se agota a partir de la crisis de las hipotecas en el año 2010. Y hoy estamos en un interregno entre lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer. En esos momentos de crisis donde la economía mundial se detiene, aparece lo que llamó claramente Sigmund Freud en el momento del interregno de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como el malestar en la cultura. Y en esos momentos surgen manifestaciones de ese malestar en grupos extremos, como los grupos de extrema derecha. Hay un caso, que es el caso de Kyle Rittenhouse, que de hecho, de los audios que vamos a escuchar, de personas cercanas a quien atentó contra la vicepresidente, le pusieron el nombre de Kyle Rittenhouse al instituto libertario que tienen en La Plata. Kyle Rittenhouse es un norteamericano que fue autor del tiroteo de los disturbios en Wisconsin durante un periodo de luchas civiles, en un tiroteo policial. Rittenhouse es acusado y luego condenado, pero finalmente exculpado, se ha procesado y exculpado, para ser preciso, de haber disparado contra personas de color, haber asesinado a 2 de ellos. Y casualmente este hombre se convirtió luego, en un proceso que dividió las aguas en Estados Unidos, en un símbolo de la más extrema derecha. De hecho, estuvo cerca inclusive de Donald Trump en la campaña presidencial que llevó a Trump a la presidencia de Estados Unidos hace 6 años. Es habitual concurrente de los programas de ultraderecha, de los Estados Unidos, y él hizo un proyecto que se llama Media Accountability Project, en el que recaudan fondos para demandar y hacer juicios a los medios de comunicación que los atacan. Nosotros tenemos aquí una serie de audios para compartir con ustedes que tienen que ver con personas cercanas a el joven Sabac Montiel, que fue quien intentó asesinar a la vicepresidenta. Se llama José Dermán, que es a quien ayer detuvieron luego de que posteara estos 2 audios que vamos a escuchar. Vayamos con el primero, que se titula Maldigo que no salió el tiro. Celebro el julepe que se pegó la peor basura de toda la historia política argentina. Basura política y basura humana. Lo único que maldigo es que no salió el tiro, la puta madre, ¿no? Se ve que el arma estaba fallada, no sé, no se disparó la munición.
Bueno, aparentemente el que intentó pegarle un tiro en la cabeza a la Cristina Kirchner es un brasilero, un ciudadano brasilero que estaba viviendo en Argentina. Bueno, no me vengan con el principio de no agresión. Le digo, obviamente, a los enemigos, a los marxistas, zurdos, hijos de remil puta y progre peronistas que apoyaron toda esta cuarentena de mierda que nos dejó sin trabajo a millones, que apoyaron el adoctrinamiento. Personajes como esto en Estados Unidos en la Fox se han convertido en celebridades de la radio y la televisión, ¿no? O sea, y bueno, y fueron invitados también por muchos periodistas. Aquí hay un segundo audio de este José Dermán, que como decía, pertenece a una institución que lleva el nombre de Karl Rittenhouse. Hay videojuegos hechos con Karl Rittenhouse, en el cual con rifles matan a personas. Escuchemos este que está titulado Hago un llamado a que tomemos las armas. Uno sabe que se está jugando la vida, por lo menos asume que se está jugando la vida por una causa justa. Pero lo que más me saca de quicio es que ni Milei, ni Espert, ni el Preto, ni Danan, ni ninguno de los referentes de lo que sería la nueva derecha argentina, el movimiento libertario, Laje, Márquez, van a apoyar lo que hizo este pibe. Lo van a repudiar o van a caretear que la están repudiando. Se van a seguir dejando limitar por lo políticamente correcto, se van a seguir dejando intimidar por el correctismo político, institucional, democrático. No, esa no es la forma. No van a decir lo que realmente piensan y sienten con sangre de las venas porque le siguen teniendo miedo al enemigo y siguen dejándose limitar por el miedo al enemigo. Por el miedo al enemigo que impera, el enemigo marxista, el enemigo progresista, a la coalición femimarxista de mierda que gobierna la Argentina desde los últimos 30 años. Hago un llamamiento a que la Argentina despierte y a que tomemos las armas para arrancar de raíz al marxismo. ¿Es ahora o nunca? ¡Viva la patria! ¡Y aguante los Perrega, zurdos hijos de puta! Zurdos hijos de puta. El planteo de lo de Kondotriev y los ciclos económicos se puede confirmar en que cuando uno mira el nivel de crecimiento del Producto Bruto Mundial, se ve claramente que entre comienzos de los 90 y el año 2010 el Producto Bruto Mundial tiende a crecer 3% por año, mientras que del año 2010, que es el año que se produjo, digamos, posterior dejó de crecer después del impulso del crack de las hipotecas en la crisis de 2007-2008, en el año 2010, a partir de allí el mundo empezó a crecer más lentamente, se ralentizaba y el crecimiento es un tercio menor del que había sido en el periodo anterior. Es decir, entre el año 2010 y 2022 el crecimiento del mundo es un tercio menor que en los 40 años anteriores. Lo que indica que en Italia, que en España, que en Alemania, que ahora en la Argentina, que en Brasil, que en Estados Unidos aparezcan como manifestaciones sintomáticas del malestar en la cultura, grupos críticos, uno podría calificarlos de neonazis. Obviamente la historia nunca se repite de la misma manera, hasta aquello del 18 de Brumario, de que lo que comienza como drama termina como farsa, pero se vuelven a crear condiciones de malestar que fueron las que crearon en su momento la situación de la emergencia del nazismo. Vamos a escuchar ahora otros dos audios de alguien de la misma organización de José Dermán. Esta persona, que se llama Sebastián Poch, no fue arrestada, pero bueno, está en coincidencia con el arrestado. Escuchemos entonces primero Sebastián Poch. Esto no puede seguir por el ámbito de la democracia. Venimos los civiles, que somos totalmente violentados constantemente. Primero fue con una cuarentena absurda, matando gente de forma totalmente arbitraria en terapias, y ahora nos están matando de hambre, nos están sacando los pocos recursos que ya nos quedan y a su vez nos están violentando de los medios de comunicación, tratándonos a todos de negacionistas, fascistas, neonazis y un largo etcétera. La verdad que es una vergüenza, la oposición es otra vergüenza, tibia y obsecuente, y gran parte, o todos los medios de comunicación, o absolutamente todos, ya diría yo a estas alturas del partido, totalmente funcionales al gobierno. Lo de la policía es terrorífico porque más allá de que uno lo pueda considerar mínimamente violento lo que estamos haciendo acá, ya vemos que las instancias diplomáticas o democráticas, como uno lo quiera decir, han expirado. Expiró
en término democrático todo esto. Esto no puede seguir por el ámbito de la democracia, porque todos esos grupos de pseudo gobiernos son subversivos, atentan contra el sentido común, atentan contra la lógica y encima usando nuestra propia moral, nuestra propia contra, haciendo un gran lavado psicológico de masas a toda la sociedad civil y haciendo encima que el pueblo trabajador, el laburante promedio, pierda la voluntad y las ganas de enfrentarse a ellos. A quienes pueden, además de escucharnos, vernos por NetTV, pueden ver los ojos brillantes de este declarante y esa expresión de ira atávica, ¿no? Y entonces mataban a la gente en las terapias intensivas con el COVID. Esto es lo que este hombre dice. Vayamos a escuchar este otro que habla de pintamos en la fachada Miriam Bregman defiende violines, arriba Milei. La gente piensa que es una pared nada más y que no tiene ningún tipo de relevancia. Bueno, si fuera una pared y no tuviera ningún tipo de relevancia, no se hubieran enfadado como se enfadaron. No hubieran venido a tirarme piedras o un sujeto. La primera Pero ustedes taparon un mural o escribieron sobre la fachada de la Casa esta de la Cultura. No, escribimos sobre la fachada misma de la cultura. Pusimos de Bregman, ¿cómo fue que pusimos? Defiende violines. Defiende violines y yo puse arriba Milei, que encima ni siquiera soy porque fanático. votó en contra de la prisión efectiva para los violadores. Además de que votó en contra de la prisión efectiva, la idea, como ya te digo y reitero, ¿no? Es que ni siquiera es algo, una idea o es un pensamiento personal, es algo objetivo. Bueno, en este pensamiento común, que no quiere decir que sea idéntico, no quiere decir de que el Presto piense igual que Derman o igual que Porsi, no estamos hablando de una corriente cultural, tenemos el famoso Presto. Vamos a escuchar: no podemos permitir que millones de argentinos no puedan desplegar su potencial genético. Y acá están los jóvenes para demostrarle a esa casta política que lo inmoral jamás será normal en nuestra patria. No podemos permitir que millones de argentinos no puedan desplegar su potencial genético, su creatividad y tengan que terminar durmiendo junto con sus sueños en la esquina o en el banco de una plaza. ¡Es indigno! Y a eso le hicieron los mismos que hoy se llenan la boca hablando de libertad y atacando a Javier Milei. Bueno, impresiona. Vamos ahora a otro personaje cercano a esta corriente, que es Carlos Pampillón. Esto que van a escuchar ahora no es actual, tiene 2 años, es cuando ganó Alberto Fernández las elecciones. Argentinos, empiezan horas muy críticas en Argentina. No es que venimos del paraíso, están las cosas muy mal, pero lo que viene es terrible, especialmente para la gente del campo, especialmente para los trabajadores, ni hablar para los familiares de las Fuerzas Armadas. Les pido que revisen quién va a ser el ministro de Agricultura, Ganadería, quién va a ser la ministra de Seguridad y quién es el ministro de Defensa. Es una provocación. Ya de por sí en cualquier país normal, este gobierno jamás hubiese asumido, ni siquiera no asumido, jamás podría haberse presentado a elecciones. La banda mafiosa, marxista, comunista, populista, más grande y más delincuente que tuvo la Argentina. Sí, señores, me hago cargo. A ustedes, a los jueces también. Espero que otra vez no vuelvan a perseguirme. Y si me quieren callar, ya una vez lo hicieron. Se metieron con mi familia. Ahora vienen tiempos peores. Pero le pido a la gente de campo que se una. A las Fuerzas Armadas que estén alertas. A los familiares de las Fuerzas Armadas. A la gente de bien. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos, dijo Carlos Pampillón. Y ahora vamos a cerrar la serie de audios con el de Brenda Uriarte, la novia de Sebag, que hizo un posteo después del atentado. Escuchémosla, donde ella dice: estuve muy de acuerdo con Milei. No hay reconciliación con los corruptos. No lo hay, chicos. Basta de corrupción. Sea de quien sea, de cualquier bando político. Basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea, basta de corrupción. Eso era privacidad de él. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Me entienden?
Él tampoco manejaba las mías, no éramos tóxicos. Manejando no, viendo qué hacemos, no éramos tóxicos. Y lo que dijo Milei, que los políticos no tendrían que tener más derechos que las personas, los civiles, es cierto. Ahí estuve muy de acuerdo con Milei. El chorro de agua se vio claro. Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe? Bueno, son manifestaciones heterogéneas. No quiere decir de que ni Milei ni los libertarios piensen lo mismo que Sebag, que quien intentó asesinar a la presidenta, ni que piensen igual que los que toman a Kyle Rittenhouse como modelo de vida y nombran así sus instituciones de enseñanza pública. Simplemente representan en su conjunto una tendencia que tiene una explicación en lo que planteábamos el malestar de la cultura. Ayer en el Centro de Ingenieros, dentro de una serie de ciclos que hace el CARI, me tocó compartir con Álvaro García Linera, quien volvía a traer la idea de los ciclos en la historia y lo que podría plantearse como lo que eran los paradigmas kuhnianos. Thomas Kuhn, en su famoso libro Historia de las Revoluciones Científicas, él planteaba de que la hegemonía del pensamiento se producía en una lucha de paradigmas. Había un paradigma que era el que dominante de la época, se desgastaba, se convertía en ineficaz, aparecía un contraparadigma, había un interregno, luchaban los dos paradigmas hasta que uno se imponía, volvía a haber un ciclo de estabilidad con un paradigma dominante hasta que se desgastaba y volvía en el proceso continuo de luchas de tesis, antitesis y síntesis, una mirada hegeliana. Desde esta perspectiva, García Linera, tomando la idea de los ciclos económicos de entre 48 y 60 años, planteaba que en el 2010 se acabó el ciclo positivo de acumulación del neoliberalismo y que ahora estamos en un interregno en el que todavía no se produjo una síntesis entre lo que podríamos llamar el conservadorismo y el progresismo. En ese contexto, lo que hay es una insatisfacción de parte de la sociedad que percibe que cada día está peor. O sea, no solamente en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en la mayoría de Occidente, hoy se está peor que en el año 2010 y en algunos casos hoy y en el 2010 estaba peor que en 1970. Malestar de la cultura que bien retrató Freud y que claramente retrató la película Cabaret en el surgimiento del nazismo. Así que vamos a cerrar este comentario de apertura de hoy con lo mismo que comenzamos, esta parte de la canción de Cabaret. The sun on the meadow is summer even.